Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de diálogos aislados. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio, pueden conectar las cámaras si quieren. Y bueno, la idea en el fondo es que el chat vamos a habilitarlo también para que puedan ustedes, en la medida que el tiempo nos dé, hacerle sus preguntas a los invitados. Y para quienes se incorporen por primera vez, una breve presentación de esto. Este es un encuentro que hemos llamado Diálogos Aislados, en donde cada miércoles a la 1:30 nos juntamos a conversar con dos invitados acerca de las oportunidades que nos ha estado dando el confinamiento a nivel mundial y conocer las miradas de cada uno finalmente frente a los procesos creativos en esta instancia de aislamiento. En esta oportunidad tenemos dos interesantísimos invitados, a la doctora en urbanismo Esther Higueras y al psicólogo Álvaro Ramoneda, quienes conversarán sobre la ciudad, el urbanismo y la relación con la salud. Y para hoy modera esta conversación la académica de nuestra escuela, Margarita Jans. Ella es arquitecta, máster en renovación y rediseño de áreas urbanas en Delft, Holanda, país donde trabajó en oficinas de arquitectura en La Haya y en Ámsterdam. Ha colaborado en investigaciones relacionadas al uso del espacio público y el territorio y en artículos relacionados a estos temas y participado en congresos nacionales e internacionales. Desde el año 2013 ha sido miembro del comité editorial de la revista AUS, Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, editada por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es profesora asistente y coordinadora de la línea de territorio y paisaje de nuestra escuela de arquitectura de la Universidad Finisterra. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias Esther, Álvaro. Adelante Margarita. Gracias, Maya. Hola a todos. Bueno, primero que nada, reiterar los agradecimientos a nuestros invitados que tan gentilmente han accedido a participar de este encuentro. Tenemos dos áreas hoy en día que se van a unir, el urbanismo y la psicología. Quiero presentar primero a Esther Higueras, que es profesora titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la ETSAM, responsable del área de urbanismo del Grupo de Investigación ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid y directora del Grupo de Innovación Educativa Urban Networking Workshops. Desde 1997 a la fecha, Esther ha trabajado el concepto de urbanismo bioclimático, planificación ambiental, barrios solares y microclima urbano, y desde el 2015, inició la línea de urbanismo y salud con dos proyectos europeos ganados a través de concursos. El 2019 el proyecto UniHealth, que está liderado por el grupo de investigación ABIO, que ella lidera, donde analizan y establecen líneas de acción para mejorar las condiciones de los espacios públicos de la ciudad consolidada. Y el proyecto URBS Health, que tiene un objetivo de definir estrategias y líneas de acción para promocionar la salud y establecer medidas preventivas transversales desde las corporaciones locales con la participación de los ayuntamientos, los municipios que nosotros llamamos. La doctora Higueras ha dirigido 14 tesis doctorales y más de 65 tesinas, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, y quisiera destacar principalmente su trabajo como mujer, ¿cierto?, en este aporte al urbanismo, sin duda, y también su gran aporte al urbanismo bioclimático, al urbanismo sustentable, a través de sus diversas publicaciones. Por otro lado, tenemos a Álvaro Ramoneda, que él es psicólogo chileno-español, y que cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, y es máster en intervención y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona. Él ha sido parte de diversos proyectos de intervención en conjunto con la comunidad, enfocados en rehabilitación y proyectos respecto a sus espacios físicos, formas de administración, desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo turístico, entre otros, contribuyendo así a diversos planes maestros y planes de desarrollo para distintas comunas de Chile. Él ha desarrollado además acciones desde la administración pública y desde consultoría y desde la academia a través de publicaciones en diversas universidades. Ha participado también en diferentes investigaciones como Fondesit, Políticas Públicas de la Universidad Católica, sobre todo temas concernientes con los procesos de apego, identidad y apropiación de las personas respecto a sus viviendas y espacios públicos a partir de procesos de relocalización y radicación. Bueno, con estas dos presentaciones quiero dejar en primer lugar a Esther, que nos va a exponer respecto a su edad, su habilidad
y salud, y posteriormente vamos a conversar con Álvaro respecto a esta relación con nosotros como especie, ¿cierto? Como ser humano. Adelante, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y días allí. Encantada de estar con vosotros hoy aquí. Veo algunos compañeros y amigos en el cuadro que han sido y que hemos compartido muchas cosas, con lo cual me alegra muchísimo bueno, pues este diálogo y esta invitación, que yo creo que al final pues es muy enriquecedora para todos, establecer pues estas nuevas formas multidisciplinares que tenemos ahora necesariamente para abordar los problemas de la ciudad actual, ¿no? He preparado una presentación que os voy a compartir. Bueno, son 45 fotos, las voy a pasar un poco rápido porque me han dicho que es mejor tener 30 minutos de exposición para luego poder hacer preguntas y abrir un pequeño debate y presentar el tema en estos 4 grandes bloques. En primer lugar, hablar de ciudad y salud, un poquito antes de la pandemia y después de la pandemia. En segundo lugar, una pequeña reflexión sobre la sostenibilidad y la salud. Que realmente ahora parece que hay algunas personas que están dudando de la compatibilidad de ambos términos. Y bueno, yo creo que no es así, que realmente la sostenibilidad es algo necesario. Lo que pasa es que frente a un COVID pues habrá que tomar medidas excepcionales y establecer algunas estrategias, ¿no? En ese sentido, pues vamos a un poco a enumerar los 10 principios para el desarrollo sostenible, que es una recopilación de aspectos en los cuales ya hay un consenso internacional mayoritario de cuáles deben ser los vectores claves de la sostenibilidad en una ciudad. Y vamos a terminar con una reflexión sobre Madrid, ¿no? ¿Es Madrid sostenible? ¿Es Madrid saludable? Bueno, pues veremos algunos datos para ver estas dos cuestiones y al final estableceremos unas conclusiones de cierre, ¿no? Bueno, estamos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bueno, pues desde luego desde el urbanismo y en una escuela de arquitectura y desde, pues estamos siempre con el objetivo 11, ¿no? Lograr que las ciudades sean más exclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Pero yo aquí los estoy equiparando junto con el objetivo 3, que es salud y bienestar. Entonces, el de objetivo de salud y bienestar se enumera así como que es un objetivo que tiene que garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Entonces casi es un poquito lo mismo, ¿no? Y el objetivo es muy similar. Y yo creo que realmente ganamos mucho relacionando los dos, el de salud y bienestar con el objetivo 11. Fijaros que si vemos un poco la definición de qué es salud, bueno, pues es una cosa tremenda lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un estado completo de bienestar del ser humano, completo, en dimensiones física, mental y social. O sea, que no solo que la salud es no estar enfermo, sino que es ese bienestar completo físico, mental y social que, bueno, pues realmente que es lo deseable para todos, ¿no? Entonces, claro, buscar el objetivo de salud, pues realmente con esta definición es casi como buscarlo todo, ¿no? Esa utopía de que vamos un poco buscando. También en este esquema que ven aquí a la derecha, pues son las esferas en las cuales pues la salud depende de unos elementos genéticos propios que tenemos nosotros, pero luego enseguida hay otras esferas en las cuales el estilo de vida y nuestro ambiente urbano son determinantes para nuestra salud. La ciudad saludable también se define por la Organización Mundial de la Salud como aquella que está en un progresivo incremento de este bienestar en todas estas dimensiones que hemos visto actualmente. Por lo tanto, pues entraría de lleno en todos los elementos de cualquier urbanista y planificador de esta época, ¿no? La salud se puede ver como un elemento bastante complejo. Tiene que ver con la construcción social, como un capital colectivo, como un derecho universal. Y bueno, pues en este sentido pues, hay muchas aportaciones de otras disciplinas, que es un elemento clave, y que verdaderamente están enriqueciendo mucho este debate, estos objetivos y estas formas de acción que tenemos que hacer para la ciudad del futuro.
fíjense que la salud depende de factores socioeconómicos en un 40%, del estilo de vida de cada uno de nosotros en otro 40%, en políticas que tengamos en nuestro estado, en nuestra comunidad y en nuestro elemento local en un 10% y también en los factores ambientales de un barrio. Estos datos vienen de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y bueno, no son extrapolables a otro contexto, pero verdaderamente fíjense que es que estamos hablando de un peso muy grande del estilo de vida y de los factores socioeconómicos que están determinando los elementos urbanos en una ciudad. Esto es lo que los epidemiólogos llaman los determinantes urbanos de salud. Y bueno, pues nosotros ahora con estos proyectos que les han presentado, que estamos trabajando desde el año 2015, hemos encontrado una relación muy directa con organismos de salud, de prevención de salud, porque claro, nosotros tenemos la planificación, o sea, la forma de ejecutar y de llevar eso a la realidad, ¿no? Bueno, hay aquí una frase que me parece fantástica. En términos de salud, el código postal es más importante que el código genético. Es decir, si tú me dices dónde vives, el ambiente en el que vives, en la mayor parte de tu vida, esos condicionantes van a ser más determinantes en los años de vida que tu código genético, ¿no? Esto es una realidad. Además está apoyada en este estudio que me parece interesantísimo, que establecieron las redes de metro en Londres y decían que dime en qué parada te bajas y te diré tu esperanza de vida. Bien, este es un esquemita interesantísimo porque es el primer plano en el cual se determinó los casos de cólera en Londres en 1854 y se hizo el primer análisis espacial que establecía la relación entre los casos de cólera y las fuentes que estaban contaminadas. Y al final se pudo establecer que eran las fuentes las que establecían la propagación de la enfermedad. Entonces, bueno, pues ya en 1854, fijaros, encontramos este primer estudio que establecía esta relación entre urbanismo y salud. Bien, son nuestras ciudades saludables. Aquí encontramos una guía y aquí establece cuáles eran estas enfermedades principales de la ciudad europea antes de que viniera el COVID, que estaban entre las siguientes: obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, golpes de calor y frío extremo, accidentes y salud mental. Entonces, todas estas al final podemos desde el urbanismo plantear muchas mejoras, ¿no? Y establecer algunas estrategias que resuelvan un poco todas estas patologías. Bien, ¿cómo afecta la salud a las personas? Bueno, también aquí hay muchísimos estudios. Bueno, no vamos a ser exhaustivos en esto y no somos médicos, pero los médicos lo tienen muy bien analizado en trastornos del ruido, trastornos de la falta de actividad, la falta de sueño, que bueno, todas estas cosas nos repercuten en muchos órganos, en nuestro estado general y que bueno, realmente lo estamos también todos sufriendo con esto de la pandemia, ¿no? Que realmente estamos sometidos ahora a una situación pues un poco en extremo, ¿no? Con una situación pues muy adversa al cual pues el cuerpo pues está sufriendo, ¿no? Algunos de una manera mayor y otras menor, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver un poco soluciones. Soluciones a través de estos estudios y estas recogida de información y de análisis que hemos ido haciendo en estos últimos años. Pues una de las soluciones, desde luego, parece más universal y más favorable casi para para todas las enfermedades, son las zonas verdes. Las zonas verdes nos aportan factores físicos y mentales para la salud. Es un elemento clave para mejorar la salud física y mental de todas las personas. Nos aportan un microclima, reducen la polución, fijan los contaminantes, atenúan el ruido, establecen como unas válvulas antiestrés, psicológicamente también nos liberan de etcétera, etcétera. Bueno, tenéis aquí recogidos algunos de ellos
pero las zonas verdes parece que es una estrategia fundamental. Meter más zonas verdes dentro de la ciudad, mejorar las que tenemos, conectar la ciudad con las estructuras que nos rodean, hacer el concepto de infraestructura verde, etcétera, etcétera. La zona verde como un comodín clave de mejora de la salud. Siguiente. También en algunos manuales y guías tenemos algunas recomendaciones. Esta es una guía de la Junta de Andalucía que se llama Urbanismo, Medio Ambiente y Salud, y hay un bloque de impactos de la ciudad, de la salud sobre los edificios y sobre los ambientes urbanos, y luego hay también un bloque de estrategias y de específicas, ¿no? Y bueno, pues este manual también lo tienen. Si ponen el nombre, pues directamente aparece en internet y también es bastante completo y casi aconsejo su lectura. Siguiente. Bueno, otra solución es establecer o conectarse a redes de ciudades saludables. La Organización Mundial de la Salud tiene unas redes de ciudades saludables que son la red de Healthy Cities, y en el caso de España pues tenemos observatorios en Madrid, en Barcelona y en muchas otras ciudades que se van adhiriendo a estas redes y que realmente pues al final se comunican buenas prácticas, se hacen ejemplos, aparecen manuales y intercambio de difusión de muchos ejemplos, y bueno, pues todo esto también ayuda pues a ir conociendo qué se está haciendo en otros entornos para ir tomando también esta pauta y este modelo. También otra solución son hacer calles saludables. Esta es una guía de Londres también, de Healthy Streets for London, donde aparecen unas recomendaciones. Aquí a la derecha tienen un poco los inconvenientes de no moverse, ¿no? De que no, el sedentarismo y el estilo de vida urbano, tantas horas sentados delante de los ordenadores y sin hacer mucha actividad, pues trae diabetes, trae enfermedades cardiovasculares, trae obesidad, por supuesto, pero también trae depresión, trae Alzheimer. Bueno, aquí ven un poco la estadística de la ciudad de Londres, pero bueno, que realmente es un poco, bueno, que refleja la realidad de muchas ciudades nuestras también, ¿no? Que nos movemos muy poco. Bien, también tenemos en España la red de ciudades saludables, que está relacionada con la Federación Española de Municipios y Provincias, y que sacan estas guías que ven aquí debajo y que también están accesibles en el enlace de internet, donde pues aparecen pues muchas recomendaciones pues de afrontar sanos, de buscar que la gente tenga más actividades, qué pasa o cómo reaccionar cuando tenemos mucho calor y mucho frío, etcétera, etcétera. Bien, y nosotros también desde la academia pues tenemos este blog que acabamos de crear, apenas tiene unos meses, y que le hemos llamado así Urbanismo Más Saludable, y que bueno, pues tienen aquí un de algunos vídeos que están aquí en esta imagen, pero hay también muchísima bibliografía, hay muchísimos proyectos de investigación que estamos llevando en marcha, hay tesis doctorales que también están cogiendo esta vía de buscar urbanismo más saludable, y bueno, pues todo esto recogido aquí, y bueno, pues les invito también a que la consulten o les pueda servir de ayuda para sus investigaciones. Bien, en este cuadro tenemos una relación entre cuáles pueden ser las variables de diseño urbano más determinantes que estamos acostumbrados a manejar los urbanistas, como la densidad, la estructura urbana, la variedad de tipos edificatorios, las zonas verdes, los usos del suelo y el movimiento urbano, con las enfermedades que fueron listadas en esta guía de ciudades, de los problemas de la ciudad europea que he enunciado anteriormente. Y bueno, pues realmente casi todas las casillas con un sí, y vemos, a poco que podamos hacer un pequeño estudio, pues es evidente que muchas de las variables de diseño tienen una relación muy directa con la ciudad. Esto nos puede ayudar
a varias cosas. Primero, a diagnosticar el barrio que tengamos que mejorar, pero luego también a poner estrategias. Si hay pues mucha densidad, intentar que no sea tan alta, si hay pocas zonas verdes, mejorarlas o reconectarlas, incrementar los usos del suelo para que pueda haber más contigüidad de actividades y podamos hacer más cosas caminando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente con este cuadro nos daría pues unas grandes posibilidades de acción detallada, que es un poco en lo que nos estamos ahora nosotros centrando, ¿no? De estructurar cogiendo barrios de estudio y en base a ese barrio conocer todas estas variables y proponer algunas estrategias de acción para mejorar la vida de las personas que allí viven. Bueno, cuando llegó el COVID, pues claro, tuvimos pues una desestabilización, porque nosotros ya he comentado que desde 2015 hemos estado trabajando en estos temas y jamás había contagio ni pandemia en ninguno de los listados que estábamos mirando. Las enfermedades infecciosas habían desaparecido del contexto europeo totalmente, ¿no? Y bueno, pues ahora hemos vuelto a otra realidad, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que tenemos que tomar unas medidas excepcionales, que tenemos que buscar un distanciamiento para no contagiar, se pone a prueba el transporte público, la densidad, la ciudad consolidada, la ciudad densa, y bueno, pues yo creo que no podemos discriminar de una manera tan taxativa una cosa de la otra. Siguiente, por favor. ¿Es compatible sostenibilidad y prevención de COVID? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que tener escenarios, elementos de ir activando determinadas acciones en uno y otro. Y bueno, aquí he puesto que la ciudad, básicamente la esencia de la ciudad son tres grandes cosas, por si lo tuviéramos que resumir, que serían: la ciudad tiene que ser densa, la ciudad tiene que ser compleja y tiene que haber interrelación social, porque si no estamos hablando de un suburbio, estamos hablando de un resort, estamos hablando de otra cosa, pero para hablar de una ciudad tiene que haber densidad, complejidad e interacción. Esto es lo que hace que un barrio pueda afrontar vicisitudes, desgracias, catástrofes, o sea, lo que ahora llamamos resiliencia, y existida a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, ahora frente al COVID, pues también tendremos que buscar esta resiliencia en estableciendo unos márgenes en cada uno de estos factores, pero sin perder lo que es la esencia de la ciudad. ¿Qué es una ciudad sostenible? Veremos ahora un poco este dilema entre sostenibilidad y salud. Bueno, pues en ciudad sostenible hay muchísimas definiciones. A mí la que más me gusta es esta de Liclay del año 96, porque habla de proporcionar servicios medioambientales, sociales y económicos a todas las personas de una comunidad en varios medios, ¿no? El medio, el sistema natural, el sistema construido y el sistema social. Y bueno, esto yo creo que es la definición de sostenibilidad antes del COVID, pero después del COVID sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo único es que tendremos que tomar estos periodos de más precaución y de buscar posibilidad de que haya reducciones de contagios, ¿no? Para la sostenibilidad y definir la sostenibilidad, pues realmente hoy hay muchísimos escritos ya a estas alturas y casi tenemos un poco el síndrome de la sobreinformación, ¿no? Porque cada día sale un texto casi mejor que el día anterior y tenemos casi un empacho, ¿no? De tanta documentación. Yo he resumido en este libro que ven en la foto algunas de estas variables, y a la derecha tienen enlaces en los cuales pueden descargar capítulos del libro, pues por si quieren un poco reflexionar en esto. Lo que viene a decir el libro, estos 10 principios, lo ven en la siguiente foto, donde se habla de 10 vectores que tienen necesariamente que tener una ciudad o un barrio sostenible, que son densidad, que son complejidad, que son usos mixtos, una estructura de zonas verdes estructurantes en continuidad y en jerarquía, unas redes de abastecimiento idóneas,
equipamientos integrados, gestión de tráfico, residuos, control y valoración del suelo periurbano y finalmente una cohesión social. Pero lo bueno o lo importante de estos 10 principios, que ya les digo que recoge un poco todo lo que debería de ser la esencia de la ciudad sostenible, es que se deben de cumplir simultáneamente. O sea que ahí está un poco el kit de la sostenibilidad. No vale solo variedad de usos y gestión de tráfico urbano, es que hay que hacer que todos los 10 vectores vayan parejos, incrementándose un poco a la vez. Y de ahí la dificultad, y de ahí la complejidad, y de ahí el trabajo que tenemos que ir haciendo ahora planificadores para no, por mejorar mucho los usos mixtos, pues estemos poniendo en entredicho las zonas verdes o la densidad urbana, ¿no? Tenemos que buscar aquí un sabio equilibrio entre las 10 variables. No sé si conocen que es también una guía de criterios habitacionales sustentables en México, que está muy bien. Generalmente cuando vienen mis estudiantes mexicanos, ninguno lo conoce. Entonces, y es un texto que está muy, muy bien. Está hecho adaptándose al contexto latinoamericano, está hecho desde criterios de ubicación, de eficiencia de energía, de agua y de residuos, pero también tiene una parte bioclimática de muchísimo interés, claro, adaptada a los microclimas de México, pero que realmente, si no lo conocen, sí que les invito también a que lo descarguen, porque al final muchas de las cosas pueden ser replicables. Bien, también una de las aportaciones recientes de mayor interés es este plan de indicadores de sostenibilidad que ha presentado el ecólogo Salvador Rueda, que es uno de los grandes ecólogos ambientales de este siglo y que es muy reciente también este documento y que habla también, coge a Vitoria-Gasteiz, que es una de las ciudades más sostenibles, ha sido Green Capital en 2012 y bueno, es una ciudad verdaderamente sostenible desde hace muchísimos años, pero está precisamente también por esos principios permanentemente mejorándose e incrementándose. Y bueno, pues una de las últimas cosas que ha hecho ha sido este plan de indicadores de sostenibilidad para Vitoria, en los cuales también pues ayuda y ven en estas esferas como la ciudad sostenible del centro pues requiere densidad, eficiencia, cohesión social, metabolismo urbano, zonas verdes y biodiversidad, un poco todo esto que estamos hablando, un poco de esta manera integrada, ¿no? y de una sola vez. Bien, vamos a ir terminando un poco con estas preguntas de si Madrid es sostenible o de si Madrid es saludable. Pues bueno, la respuesta sería no en los dos casos, pero bueno, Madrid es sostenible. Aquí vemos un diagnóstico que ha hecho el propio ayuntamiento en el año 2012, en el cual buscaban 4 grandes variables: ciudad compacta, ciudad compleja, ciudad eficiente y ciudad estable socialmente, que vienen un poco casi a sintetizar lo mismo que hemos ido comentando antes con los 10 principios, y aparecen en el plano de la derecha pues esta relación de usos del suelo, y vemos bueno, pues que Madrid es una ciudad muy grande, es muy heterogénea y hay muchísima diferencia, ¿no?, entre unos sectores y otros, como pasa como en cualquier gran ciudad. Entonces, en algunos barrios y en algunos sectores estamos más cerca de tener elementos más equilibrados y en otros todavía tenemos un más largo camino que recorrer. También en el uso de energías de Madrid, pues tenemos unos balances muy basados prácticamente en fósiles. Tenemos aquí a la izquierda gas natural, carbón, petróleo, el 97,4% de la energía de Madrid. Madrid se mueve con ese tipo de energías casi al 100%, menos un 3% que viene de energías renovables. O sea que también podemos decir que realmente la energía que mueve la ciudad pues no es sostenible, ni renovable, ni limpia, ni reciclada, ni nada de nada, ¿no? Y bueno, pues ahí también tenemos un importante camino para ir adaptando a toda esta necesidad de ir buscando elementos más limpios, ¿no?, para toda la ciudad.
Tenemos una gran contaminación y fíjense que en el caso de Madrid, pues el 47% del CO2 que tenemos en la atmósfera pues vienen de los coches, ¿no? El 11% de los aviones, el 5% de ferrocarril y apenas tenemos contaminante, ¿no? O sea que el problema de la contaminación de Madrid es casi básicamente los vehículos y las calefacciones urbanas. Bien, y respondiendo a la pregunta si la ciudad de Madrid es saludable, bueno, pues aquí tenemos algunos datos de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid desde 2017, donde ven que tampoco tenemos unos elementos demasiado positivos. Siguiente, por favor. Que aquí se ve un poquito mejor. En Madrid tenemos enfermedades cardiovasculares, que es la primera muerte en España. Tenemos cerebrovasculares, también hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, que también es muy significativa que para los planificadores, ¿no? Porque muchas veces tenemos diferentes recorridos, diferentes actividades y bueno, pues eso también nos posibilita establecer importantes. Y luego también tenemos las enfermedades respiratorias, ¿no? Que ocupan el segundo lugar después de las cardiovasculares como por mortalidad. Siguiente, por favor. El 47% de los madrileños tiene sobrepeso, importantísimo. Un 20% de jóvenes con sobrepeso. Tenemos chicas con sobrepeso que se ha duplicado con respecto a los chicos. Bueno, también temas de depresiones, ansiedades, en fin, que bueno, pues muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, pues algunos factores serán personales, intrínsecos, pero vemos que el ambiente urbano y el barrio y esta presión que tenemos en la ciudad actual, pues realmente tenemos los planificadores que tomar nuevas directrices y nuevas estrategias para resolver estos problemas que son importantísimos para las personas de la ciudad. Bueno, aquí tienen algunos datos, lo vamos a pasar deprisa. Esta es la mortalidad por cardiopatía isquémica en Madrid, estas son las vías respiratorias. Siguiente. Todo esto nosotros también tenemos servicios, este es mapas de vulnerabilidad en salud, que me parece que es un tema muy interesante, que nosotros, los planificadores, nosotros lo desconocíamos que existían en Madrid. Y ha sido a raíz de estos proyectos europeos que nos hemos enterado que hay personas haciendo estos mapas de vulnerabilidad, pues que representan grupos que viven en condiciones sociales de marginación, de exclusión, que no tienen suficientes recursos y que, bueno, pues que al final nos dan unos mapas que nos ayudan o nos pueden ayudar a nosotros a poder tomar decisiones de planificación en esos barrios. En Madrid hay una diagonal de la desigualdad que ven aquí muy clara y, bueno, pues también habría que preguntarse si en otras ciudades existe, pero aparece una diferencia importante entre el noroeste y el sureste. Bueno, pues con todos estos indicadores que hemos ido enumerando, pues con alto riesgo y alta vulnerabilidad en el sureste de la capital. Entonces, esto que decíamos también al principio, de que el código postal es más importante que el código genético, pues también en Madrid, que en estos planes y en estas evaluaciones está demostrado. El Manzanares no solo es una línea, sino que también la diferencia entre unos barrios y otros, pues hay casi 2 años y medio de vida más a un lado y al otro del río, ¿no? Entonces, bueno, esto da muchísimo que pensar, ¿no? Y entonces habrá que mejorar muchísimas de estas acciones progresivamente. También ahora, con el coronavirus, resulta que los distritos del sureste, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas y Carabanchel, han sido los más azotados de la capital. Siguiente. O sea que un poco se va repitiendo el patrón. Aquí lo ven, el número de muertos y el número de contagios. Siguiente. Y bueno, para finalizar, comentaros un poco este proyecto europeo UniHealth que hemos hecho en el barrio de Usera, que también tienen ahí un poco el vídeo resumen de lo que ha sido este proyecto y que fue un poco la idea de buscar en un distrito del sur
con problemas y con vulnerabilidad de salud que hemos visto anteriormente, pues establecer un análisis y algunas estrategias, ¿no? Sobre todo relacionadas con el envejecimiento activo de la población. Y bueno, pues hemos tenido una experiencia pues muy enriquecedora por parte de todos los que hemos participado en él y con muchas importantes conclusiones. Y bueno, estamos ahora en esto, ¿no? Progresivamente viendo y trasladando ahora este estudio a la administración local para ver si algo de aquí pues se pueda poner en marcha y mejorarse. Y yo creo que ya queda, este es el de este año, el proyecto URBS Health, que la idea es hacer a los técnicos municipales, darles algunos conocimientos previos en salud, y vamos a tener 3 cursos en Newcastle, en Alcorcón y en Coimbra. El curso de Alcorcón va a ser semipresencial y bueno, desde este momento les invito a todos a que se apunten si quieren, porque vamos a tener unas clases online en las cuales vamos a hablar de estos problemas y estas estrategias de salud para planificadores y diseñadores y técnicos locales. Y bueno, pues veremos al final un caso de estudio en un polígono de Alcorcón para intentar mejorar todo esto y hacer algunas medidas prácticas. Bueno, y para terminar, bueno, pues ver un poco lo que hemos comentado de que los planificadores tenemos que dar ahora una urgente respuesta, ¿no? O sea que yo creo siempre tenemos que estar atentos a los problemas de la ciudad y mejorarla, pero el COVID ha presentado ahora un panorama nuevo al cual también tenemos que establecer cómo usar el espacio público, cómo hacer prioridades, establecer formas de uso, formas de compartirlo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, pues que no podemos nunca perder la esencia de la ciudad, ¿no? La ciudad densa y compleja que es necesaria para que también situaciones de emergencia y recursos de ayuda de sanitarios nos puedan curar, ¿no? Si estuviéramos todos en el campo realmente sería imposible sanar a la población dispersa en cientos de miles de kilómetros por el territorio, ¿no? Lo que pasa es que esta densidad ahora y por el riesgo al contagio, pues tenemos ahí un poco esta necesidad de establecer unas medidas temporales, de establecer cómo tenemos que relacionarnos. Y en ese sentido, la tercera conclusión es esta idea del confinamiento que estamos un poco pensando o proponiendo que en determinadas fases de la pandemia, en algunas sí que igual tenemos que estar confinados en casa, pero en otras fases quizás sería más interesante hacer unas estructuras de barrios que sean como refugios, ¿no? Y que podemos tener una área de actuación donde poder ir a un parque, donde poder ir a comprar, donde poder establecer también una relación con el centro de salud y que podamos tener unos mínimos sociales también de relación que no sean tan duros como el confinamiento completo, cada uno en nuestra casa, que yo creo que también va a tener unas consecuencias pues, importantes, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Es un poco, estamos trabajando en esta idea de buscar las estructuras de barrios y bueno, pues en este sentido es la línea de trabajo que tenemos ahora abierta. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que se haya entendido un poco el discurso general. Muchas gracias, Esther. Se entendió perfecto y muy interesante saber también, poder ver de nuevo la importancia del rol del planificador, ¿cierto?, en las distintas escalas para lograr ciudades más sustentables. Quiero dejar ahora a Álvaro, luego de esta presentación de Esther que nos dio, digamos, harta información y que nos está hablando también de una responsabilidad importante, me gustaría que Álvaro nos pudiera comentar desde su visión cuál es esta relación nueva del hombre o cuáles son más bien los aspectos que debiéramos mantener. Yo cuando invité a Álvaro le comentaba que yo al menos tenía especial interés en que no perdamos lo que hemos avanzado, ¿cierto? Esther nos decía claramente del tema de la densidad, cuando ahora se ha hablado como algo tan negativo, finalmente es una tremenda herramienta para tener ciudades más sustentables y quizás el problema no está necesariamente en la densidad, sino que está en la habitabilidad. Pero queremos ver la opinión de Álvaro respecto a esta relación de nosotros mismos, ¿cierto? Como mencionaba Esther,
disociados ahora o alienados de alguna manera de nuestro entorno físico. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación y encantado también de haber coincidido con Esther. Poder conocer un poco lo que están haciendo me parece muy interesante. Justo hoy día, aprovechando un poco lo último que comentaba Esther, estaba viendo un video de Richard Sennett que hablaba sobre su último libro, de Diseñando Desorden. Entonces él comentaba esto de que le parecía que sería catastrófico, que todo lo que se ha avanzado, junto a lo que decías tú también, Margarita, todo lo que se ha avanzado en la densidad de las ciudades, en hacer ciudades compactas, que de alguna manera también van de la mano con la sostenibilidad, ¿no? Se perdiera a raíz de comenzar a planificar una ciudad en función del COVID, ¿ya? Y él comentaba un ejemplo que era bastante interesante, que era el cambio de normativa que se hizo en Nueva York a partir de los ataques del 11 de septiembre. Él decía que después de eso pidieron a todos los urbanistas, planificadores y a las personas de la construcción, digamos, que tenían que diseñar para que los edificios fueran antibomba. A partir de un hecho puntual de ese ataque, decían, bueno, ahora hay que diseñar los edificios antibomba. Y Richard Sennett decía que toda la parte que no es densa de Nueva York, o sea, toda la parte nueva que se diseñó a partir después del 11 de septiembre, tiene que ver con esa normativa, porque se diseñó para que pudieran resistir bombas y eso, digamos, le quitaba densidad. Entonces él hacía esta comparación entre lo que puede suceder ahora, si es que realmente empezamos a pensar en el diseño solo en función del COVID, y perder lo que ya hemos ganado con respecto a una ciudad compacta, a una ciudad densa, que nos aporta en complejidad, digamos, en la buena complejidad, en las relaciones sociales, en las complejidades de los usos del espacio público. Entonces yo creo que eso es importante. Y de ahí me surge, digamos, un poco esta relación que se da entre la persona y el espacio, ¿no? Las relaciones que se van dando entre nosotros y los espacios por donde transitamos, los lugares que son significativos para nosotros, son lugares a los que nos vamos apropiando, son lugares con los que nos identificamos, son lugares con los que generamos apego. Entonces yo ahí concuerdo mucho con Esther en cuanto a los beneficios que tienen, por ejemplo, las zonas verdes, los lugares que nos permitan una movilidad, digamos, más sustentable, el caminar, que efectivamente está súper estudiado el tema del sobrepeso, diabetes, todas las enfermedades, y también, digamos, la parte psicológica, y yo creo que ahí mucho hemos echado de menos poder salir a la calle, aunque sea a tomarse un café un momento y desconectar, o la gente que se va caminando al trabajo, por ejemplo. Pero claro, es necesario que nosotros ocupemos esos espacios para generar estas relaciones. Si es que no hacemos uso de esos espacios, no sería posible. Entonces, como yendo un paso más allá de lo que comentaba Esther, yo creo que no solamente es necesario que nosotros, como quienes estamos involucrados en la planificación, o los arquitectos que se les piden proyectos de espacios públicos, de plazas, seamos los responsables, sino que yo creo que también para que esto pueda, digamos, permear en la cultura urbana de todos los que somos habitantes de una ciudad, de un barrio, es necesario que también exista un proceso en el que nos involucremos todos. Y yo creo que ahí estamos al debe un poco, en general, en todas las ciudades. Justo ayer hablaba con una amiga, Karen Siman, que tiene una asociación que se llama La Reconquista Peatonal, que es un proyecto muy hermoso de cómo reconquistar el espacio a través del caminar. Y claro, nos damos cuenta de que uno no hace una reflexión permanente sobre los espacios que está recorriendo, por ejemplo, y falta, digamos, trasladar las experiencias cotidianas que tenemos cada uno de nosotros en los espacios públicos, en las zonas verdes, a la planificación también, o sea, que los planificadores tengan en consideración qué es lo que está pasando con las personas
porque al final, no sé, digamos desde la psicología mental lo que se ha visto es que si no se forma esa relación con los lugares, no se forma esa identificación, esa apropiación, los lugares al final se pierden o no tienen todos los beneficios que podrían tener. Por ejemplo, a mí, no sé, siempre quedé muy sorprendido cuando hice el máster en Barcelona, estuve estudiando el proyecto del 22 de Arroa, no sé si todos lo conocen, pero que básicamente era la transformación de un barrio de Barcelona que había sido históricamente industrial, obrero, en un barrio que se transformó en poco tiempo en uno de los barrios que quería ser pionero en temas de tecnología, ¿no? También una experimentación con respecto a lo que eran la Smart City en ese momento. Y una de los arquitectos, bueno, casi todos los que trabajaban ahí eran los que se llaman estos Star Architect, y Jan Noel, que aparte de diseñar la Torre Akbar, ¿no? diseñó una plaza que está ahí en el Poblenou de Barcelona, este barrio, y era una plaza bastante verde, bastante rupturista, bastante interesante, si es que uno lo ve en términos tal vez más objetivos de qué es lo que uno encuentra como plaza normalmente y esta plaza que había diseñado Jan Noel. Y bueno, yo me aboqué un poco en el estudio de los espacios públicos y esta plaza que se llama Jan Noel, que no tenía nada que ver con lo que había sido el barrio históricamente, no la ocupaba nadie, o sea, estaba todo el día básicamente vacía. Creo que alguna vez conté 3, 4 personas que hacían un uso en algún determinado momento del día, algunas personas de una oficina que iban a fumar ahí, y sin embargo, si es que uno avanzaba 2 cuadras y iba a la Rambla del Poblenou, que era el espacio público, digamos, histórico del barrio, estaba lleno. O sea, 2 cuadras de esta superplaza que había diseñado Jan Noel, está la Rambla, que básicamente es asfalto, un camino de asfalto, llena. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser posible? Entonces, yo creo que no basta solo con que nosotros pensemos en el diseño, tengamos presente cuáles son los beneficios, es que esos beneficios nosotros no somos capaces de transmitirlo a la ciudadanía y que ellos se apropien de eso, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un trabajo también que yo creo que en España está un poco mejor trabajado, en Chile estamos bastante al debe en cuanto a cómo podemos involucrar a las personas en los procesos para diseñar estos lugares que, como bien dice Esther, pueden traer beneficios físicos y psicológicos, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho en el tema de la generación de apego, de identidad, de apropiación. Y yo creo que eso, sobre todo en un país como Chile, un país que tiene amenazas permanentes de terremotos. En 2008, el ejemplo más claro, yo creo, uno de los más claros es la erupción del volcán Chaitén. Un pueblo entero tiene que ser relocalizado. Toda la gente de Chaitén, el 100% de Chaitén se fue a Puerto Montt o a alguna ciudad de Chiloé. Yo estuve trabajando con Héctor Berroeta, a la Universidad de Valparaíso, en un Fondesit, y nos dimos cuenta de que digamos, el apego de esa gente con el nuevo lugar al que los llevaron, que fue básicamente donde ellos pudiesen encontrar otro lugar dentro de Puerto Montt, se les pasó un bono, plata, y tuvieron que entrar al mercado inmobiliario regular. No hubo ningún plan en el que, por ejemplo, la comunidad se pudiese mantener unida o pudiesen tomar decisiones con respecto a su futuro, sino que simplemente se les entregó este bono y se les dijo que nunca más podían volver a sus hogares. Y eso tuvo repercusiones, digamos, a nivel de salud tremendo. O sea, la gente se comenzó a morir literalmente. Las comunidades se desarticularon. Nosotros fuimos a investigar esto en el 2013, 2014. O sea, habiendo pasado 5 años, cuando uno llegaba ahí a las casas, las personas,
o sea, lloraban, comenzaban a revivir, digamos, todo esto que había pasado nuevamente y era realmente trágico. Entonces, digamos, que yo creo que también hay que ver la manera en que podamos generar una gobernanza con respecto a estos procesos y que las personas también puedan tener, digamos, una incidencia con respecto a lo que está sucediendo. Y en ese sentido, llevándolo un poco al tema del COVID, por ejemplo, es importante que también consideremos cuáles son los procesos o innovaciones que están surgiendo desde las mismas comunidades. En el caso de Chaitén, por ejemplo, ellos sabían que había en algún momento un deslizamiento de tierra grande o un derrumbe, lo que fuese, el río no iba a soportar. Y ellos lo sabían, lo dijeron, nadie le hizo caso, y cuando vino la erupción del volcán, se llevó la mitad de Chaitén. Y son conocimientos locales que yo creo que los que estamos en el ámbito ya sea de la planificación, del diseño, del trabajo con comunidades, hay que relevar. Y ahora con el COVID han salido ejemplos, no sé, maravillosos de cómo las personas en sus distintas comunidades, edificios, se hacen cargo también del cuidado de los demás. Y yo creo que, no sé, se me ha ocurrido, no he tenido tiempo de hacerlo, pero sería maravilloso que alguien comenzara a recolectar todas las cosas que se han estado haciendo y de alguna manera como eso, estoy seguro que eso podría, por ejemplo, incidir en la planificación de las ciudades, los pequeños gestos que se hacen en las comunidades o los grandes gestos, porque han habido comunidades enteras que se han organizado también de una forma impresionante para poder asistir o generar dinámicas que permitan seguir con la convivencia a pesar del COVID. Estoy seguro que esa innovación, que esos ejemplos, que esas personas podrían ser parte de los procesos, digamos, para diseñar, para planificar una ciudad que sea más resiliente, una ciudad que no que esté adaptada para el COVID, sino que tenga la capacidad de ser flexible ante nuevas amenazas, bueno, a las amenazas, digamos, en Chile como los terremotos, los incendios, las erupciones, digamos, las ciudades deberían adaptarse y esto, digamos, las pandemias es otra cosa más de la lista. También tendría que tener esa consideración, ¿no? De decir cómo hacemos esta ciudad, no una ciudad que se encapsule y que diga rechazamos esto, sino que lidiamos con esto. O sea, esto es parte de lo que estamos viviendo y hay que lidiar eso. Sí, en ese sentido, una de las experiencias que podríamos destacar, ¿cierto?, es el fortalecimiento de las economías locales, ¿cierto?, que es una también de los factores importantes en una ciudad sostenible, ¿cierto?, eliminar o disminuir nuestra huella de carbono, los desplazamientos y también de potenciar los mercados locales. Sí. Eso, por ejemplo, sin duda además genera el aspecto que tú mencionabas de comunidad, ¿cierto? La gente se empieza a hacer este trabajo colaborativo, de apoyarse, de correr la voz de alguna manera para poder generar una economía, digamos, potenciar una economía local. En eso, la densidad, bueno, cuando yo les hacía la invitación a este diálogo, hablábamos justamente de las cosas significativas que ya hemos logrado y que no podemos perder, y en ese tema la densidad también juega un rol importante, ¿cierto? Nuestras relaciones, las relaciones humanas que nosotros podemos ir estableciendo, la necesidad de conocerse, y ahí me gustaría, si podemos enfocarnos un poco en lo que ya conocemos y en lo que es importante, creo yo, poner atención, que es cuando nos conocemos a nosotros mismos como especie, sin duda vamos a poder dar mejores resultados, ¿cierto? No es solamente ser reactivos, sino que nosotros explorarnos como lo que a nosotros nos acomoda como ser humano, ¿cierto? Ya conocemos, Yangel nos habla, ¿cierto?, del ángulo de visión de 70 grados, del distanciamiento que hasta cuánto nosotros podemos percibir,
la velocidad a que caminamos. Hay otros aspectos, hay temperatura, ¿cierto? Y temperatura que podemos controlar desde el punto de vista del diseño urbano. Esther, no sé si podrías tú un poco contarnos cómo ha sido este proceso en Madrid, donde también tenemos la situación de de generar muchos viajes, ¿cierto? Que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la ciudad de Santiago. Hoy en día se habla de la ciudad de 15 minutos, que claro, desde el punto de vista de comunidad, como habla Álvaro, es espectacular y es lo deseable, pero por otro lado, tenemos esta situación que las ciudades no las podemos cambiar a una ciudad de 15 minutos de un día para otro, ¿cierto? Ya todos sabemos que la ciudad requiere un tiempo para estas transformaciones. ¿Cómo han visto esto en el caso de Madrid? Justo la semana pasada estuve en una comisión de una tesis de una alumna de magíster, de Javiera Ponce, de la Universidad Católica, y ella había hecho un trabajo bastante completo con respecto al cambio normativo que se había hecho en el 2003 ¿cómo se llama?, en el barrio de Yungay, a partir un poco en respuesta al cambio normativo que se había hecho anteriormente en el centro de Santiago, que como todos sabemos produjo una densificación en excesiva altura, que no tenía relación, digamos, con el espacio público. Entonces, digamos, se hizo ese cambio en el 2003, y en el 2009, además, las personas impulsaron un proceso para que se convirtiera en zona típica. Y era impresionante ver los números que ella presentaba, porque antes del cambio del 2003, y cuando todavía se permitían hacer edificios en altura, la densidad y la cantidad de personas, digamos, y departamentos que se habían construido eran por kilómetro cuadrado mucho más bajos que lo que luego se estaba haciendo cuando la normativa cambió y la altura se tuvo que disminuir, se tuvo que dar espacio también, digamos, al espacio público. El municipio comenzó a hacer algunos proyectos de peatonalización o de veredas más amplias. Entonces, creo que es posible avanzar en esta ciudad compacta, densa, sin tener que perder eso. Yo creo que es un mito, y bueno, cada vez se está discutiendo más esto de que se tiene que, para que sea densa, solo se tiene que hacer estos mega edificios, donde, digamos, rompemos todo el esquema urbano y perdemos esa posibilidad de tener lo que tú estabas comentando, Margarita, que se habla mucho hoy de la ciudad de 15 minutos. Indudablemente creo que eso tiene relación con los aspectos locales de cada ciudad. Creo que no podemos generalizar y pensar que se puede construir o se puede dar de igual manera en cualquier lugar del mundo. No sé, creo que pasa mucho ahora con las soluciones que se quieren dar, por ejemplo, no sé, pintando alguna vereda o poniendo algún mobiliario, y ya queremos ser como la intervención que tú decías ahí de Yangel en Nueva York. Queremos que Santiago se transforme en Nueva York. Que yo creo que hay maneras de probar y hay maneras de ir viendo cómo se puede generar este camino, pero creo que todo tiene que ser en función de los saberes, las necesidades locales, y en consideración del ambiente donde estamos, la relación que tenemos con nuestros lugares, la historia, etc. En eso nosotros nos equivocamos bastante, ¿cierto? Caemos muchas veces en extrapolar realidades cuando la complejidad de la ciudad es única. Y ahí es bien interesante también lo que nos mostraba Esther, que ahí la recuperamos. Ahora sí nos escucha, que tiene que ver con yo preguntaba un poco cómo se da en Madrid, o cómo lo ven ustedes en Madrid cuando hablamos de esta ciudad de 15 minutos, ¿cierto? Que es muy la ciudad noreuropea, pero es una ciudad que se ha construido con políticas públicas a lo largo de décadas, digamos. Esto ellos no tienen la ciudad de los 15 minutos de un día para otro,
Acá han pasado 80 años, 50 años de un trabajo arduo para conseguir esas ciudades donde las políticas además han trascendido los distintos gobiernos, las distintas miradas políticas, que eso las miradas partidistas, digamos, que eso también es bien, bien significativo. En el caso de Madrid, compartimos esta ciudad que es concéntrica, ¿cierto? Y que tiene una periferia, como tú bien nos mostrabas, al sur este de la ciudad, mucho más empobrecida y mucho más dependiente también a conmutar, ¿cierto? A desplazarse permanentemente dentro de la ciudad con desplazamientos que también van en deterioro de esos tiempos de calidad bueno, que todos conocemos. ¿Cómo ven ustedes cómo es posible, digamos, esta transformación de alguna manera? Si es que pudieras contarnos alguna de las experiencias que ustedes han tenido. Bueno, yo creo que realmente el debate de la densidad es casi perpetuo, ¿no? Y eterno, pero es que, claro, hay que empezar a poner números. A ver, ¿qué densidad? Porque un poco la horquilla está ahí entre 50 a 70 viviendas por hectárea, como una densidad óptima. Pero eso es una condición necesaria de sostenibilidad, pero no es suficiente, porque si esas 50, 60 viviendas por hectárea o 75 estamos haciendo tipologías únicas y barrios idénticos, pues eso tampoco funciona. O sea, que es que tiene que ir inmediatamente, decimos densidad, inmediatamente tenemos que hablar de complejidad y de variedad. O sea, no podemos hacer un único tipo, y eso también lo hemos visto, un gran error de los planificadores actuales, ¿no? Que consiguen hacer un bloque estupendo y ya repitiendo el bloque tenemos una ciudad estupenda, y no es así, porque en la ciudad es una variedad y una heterogeneidad y una diversidad que hay que sumarle muchos otros factores, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con este número mágico de 50 70 viviendas por hectárea, pero si luego tú vas a ver la densidad real de los barrios madrileños, pues en Lavapiés tenemos 200 viviendas por hectárea. Entonces, claro, eso no es sostenible de ninguna manera, nos hemos ido al otro lado de la horquilla, o sea, la sostenibilidad es tanto mala si es muy grande como si es muy pequeña. Entonces, claro, el debate está, y es por eso muy rico, porque tiene muchos matices, ¿no? Incluso en barrios consolidados, claro, se han ido formando a lo largo de muchos años de historia y van siendo densos. ¿Qué hacemos ahora? Pues yo creo que un poco la receta de esta ciudad de 15 minutos es introducir complejidad en los barrios. O sea, que tú realmente en tu barrio puedas comprar el pan, ir a ver al médico, o sea, tengas tus actividades cotidianas en tu barrio. Es difícil que tengas tu trabajo en tu barrio, es muy difícil, pero bueno, también es posible, coges el trabajo y te cambias de barrio, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? De ir buscando estructuras de barrio que tengan servicios y interacción de cosas, ¿no? Y luego, otro vector fundamental, el tema de las zonas verdes. O sea, la ciudad de 15 minutos está muy bien, pero la necesidad de que la estructura verde tenga que entrar de una manera casi con más fuerza en las ciudades europeas consolidadas es absolutamente necesario, ¿no? Porque igual si pasamos la prueba de las 10 metros cuadrados por habitante a la ciudad de Madrid, pues en global no cumplimos, porque tenemos la casa de campo, tenemos el Parque del Oeste, tenemos el Monte del Pardo, tenemos grandes estructuras verdes lejanas, pero nos está faltando la estructura verde local, jerarquizada y compleja, que tengan todos los barrios sus zonas verdes, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la tarea casi prioritaria, de establecer unas complejidades de los barrios y de ir estableciendo unas zonas verdes que vayan estructurando la ciudad pues un poco más amable, menos estresante y menos para las personas que viven en ella, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el tema, porque también la experiencia de los ecobarrios también no ha sido demasiado positiva. Tenemos ecobarrios muy premiados y magníficos en el norte de Europa,
Y bueno, son nada, es una gota en un océano, ¿no? Es un nada que todavía no sabemos cuando pasen 30, 40 o 50 años o generaciones si aquello va a realmente ser un barrio, ecobarrio, o todavía es, bueno, pues un objetivo por cumplir, pero es que no podemos resolver la sostenibilidad a base de ecobarrios. Lo que tenemos que hacer es transformar nuestros barrios en ecobarrios. Esa es la tarea nuestra, ¿no? ¿Y transformar cómo? ¿No? Claro. Sí. ¿Y transformar cómo? Pues transformar reduciendo densidades, haciendo más complejidad y introduciendo zonas verdes. Es que es un poco la estructura y un poco la línea de acción que yo creo que es prioritaria. Y bueno, pues un poco para comentar también de este proyecto que hemos hecho en Usera, pues encontramos que es un barrio, bueno, es como el Chinatown de Madrid, Usera, ¿no? Para entendernos. Es un barrio que está lleno de inmigración china, es un barrio con unas estructuras urbanas muy densas, con muy pocas zonas verdes, pero tiene un enorme parque, Pradolongo, perfecto, precioso, en el centro de Usera, que es casi de libro, ¿no? Es decir, tienen ustedes el gran parque y un parque consolidado, estructurante, central, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema está, y ahí vimos un poco en este trabajo que hicimos, que el problema era cómo llegar al parque y que realmente había gente mayor haciéndoles preguntas y tal, que decían que no, que ellos no iban al parque, pues porque está lejos, porque no podían cruzar seguros, e incluso mucha gente nos decía, es que no hay cuartos de baño en el parque, no podemos ir allí, o sea, cosas muy tontas y muy simples y entonces, bueno, pues al final se plantea con la estructura verde que se tenía y con tal, que bueno, pues hagamos unas rutas, ¿no? Hagamos unos caminos para la gente mayor, que puedan cruzar seguros, que puedan tener bancos cada cierto tiempo, que haya una fuente para beber, que haya una zona de sombra, que haya luego unos aseos, o sea, cosas como muy cotidianas y pero que al final ves que van resolviendo el problema, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Que al final, hablando con la gente, pues claro, te van dando muchas pistas, ¿no? Y te van dando un poco esa relación de problemas cotidianos que un poco, pues también el urbanismo está pues para ayudar en ese sentido, ¿no? Y esas son un poco las acciones. Nosotros hemos sentido esa ausencia de parque, digamos, del gran espacio público con esto de la pandemia. Para nosotros ha sido bien duro, llevamos 5 meses confinados prácticamente, ahora se ha abierto un poco, hemos tenido un poco más de libertades, pero ha sido bastante extremo. ¿Qué posibilidades hay o cuál es el rol de poder extender la vivienda a través de estos parques que nos permitan interactuar, aunque sea en la distancia, ¿cierto? Y con responsabilidad, pero sí poder tener algún grado de interacción social, pensando también que con esto de la pandemia, estar confinado, podemos decir que hay enfermedades en la piel, hay enfermedades mentales, hay enfermedades o aumento de la obesidad. Esto ha sido tremendo. Todos nos hemos puesto a cocinar, ¿cierto? Como lo que nunca cocinamos en la vida. Entonces, hay muchos aspectos que han sido realmente nefastos en esta situación de confinamiento. No sé si nos pues podrían aquí ha habido unas propuestas muy interesantes de recuperación de las azoteas. O sea, de la azotea hacer un parque o hacer una zona más verde o un pequeño espacio social para la comunidad de vecinos y un pequeño espacio donde se ve el cielo, se ven las estrellas, se pueden poner unos árboles o unas plantas y bueno, buscar un poco y bueno, pues realmente el tema y del espacio pues está también es muy interesante un poco para ir rescatando esa cubierta verde dentro de todos los edificios, ¿no? Recuperando la huella de la ciudad y volviendo a rescatar una zona verde en la cubierta, ¿no? Y esa podría ser una alternativa. Mira, qué interesante. Álvaro, ¿cómo lo han vivido? Álvaro está en Bilbao, no recuerdo si lo comentamos, pero él está en el norte de España y sería interesante también conocer cómo ha sido esta interacción de los habitantes de Bilbao con las medidas de confinamiento y con el espacio público, esta pérdida de accesibilidad al espacio público de alguna manera.
Sí, yo creo que otro aspecto interesante del uso del espacio público que también ha tenido bastante controversia, el tema de la movilidad. Y en particular la implementación, por ejemplo, del dejar o no dejar andar en bicicleta. Yo creo que ese también es otro aspecto que se podría sumar no solo digamos, al uso concreto de los parques, sino que al uso de la ciudad como una plataforma en la que también podemos salir desde hacer deporte hasta recrearnos y, ¿por qué no?, también movilizarnos a pie o en bicicleta. Y ahí también creo que es importante el tema de cómo pensar esto con los ciudadanos. El otro día escuchaba, por ejemplo, en Oakland, era una de las ciudades que había pedido a la gente que saliera en algún momento a los parques, como una forma de, digamos, de cautelar esta sanidad mental, porque entendían que en los parques, bueno, si la gente tomaba el distanciamiento, y había pedido también que la gente pudiese comenzar a hacer el uso de la bicicleta como medio de transporte, y que saliera a pasear en todo plan en Estados Unidos. Y el otro día veía al encargado de movilidad que decía que, por ejemplo, se dieron cuenta que no había, que la comunidad afroamericana ahí en Estados Unidos no veían a nadie, o sea, eran todos blancos en los parques o andando en bicicleta. Y empezando a preguntar, un poco también conectando con lo que decía Esther antes de por qué nadie está ocupando este parque, eh, se dieron cuenta que ellos les comentaban que pensaban que esto era como una especie de trampa para poder arrestarlos. Bueno, está Como, compleja la situación. sí. Entonces, creo que es importante que en estas medidas que estamos tomando también de los usos haya una implicación también de las diferentes comunidades y de las diferentes edades. Creo que también se nos olvida muchas veces que no somos todos de la misma edad, sino que hay adultos mayores y hay niños que también quedan relegados, digamos, en la planificación. Y en ese sentido me parece interesante, no sé, vi que en muchas ciudades se comenzaron, por ejemplo, en Palma de Mallorca, justo ahí en el confinamiento me tuvo allá en Palma de Mallorca, y se empezaron a abrir algunas calles para que la gente pudiese ir a hacer deporte en la tarde y en la mañana sin que se juntara con el horario en que salían a pasear los adultos mayores. Y la verdad es que la respuesta de la gente fue increíble, o sea, las calles que estaban cerradas, un poco así como lo que se hace los domingos en Andrés Bello, en Santiago, la ciclo-recreovía. Era impresionante salir ahí con la bicicleta o a correr y estaba toda la gente haciendo uso del espacio. La pena es que yo creo que esto se puede perder y creo que uno de los retos hoy es ver cómo mantenemos esto, porque claro, al poco tiempo después de que ya se terminó el confinamiento, estas calles que se habían prestado como para que la gente hiciera deporte, saliera a pasear, ya volvieron a ser ocupadas por los autos. Entonces, también tenemos un reto de cómo por lo menos lo positivo que nos ha entregado, digamos, el pensar sobre la ciudad durante este tiempo, puede ser recogido y puede ser implementado de forma permanente. Bueno, les queremos agradecer por su participación, por su generosidad en esta conversación. Yo quisiera quedarme solamente con esto que tú mencionabas, Esther, de la importancia del área verde, ¿cierto?, en la ciudad, pero entendiendo que es necesario una distinta escala de planificación, es necesario poder revisar la ciudad a distintas escalas para poder dar soluciones que no terminen siendo solamente los ecobarrios, que sin duda son maravillosos, pero que necesitamos tener una visión mucho mayor para poder dar soluciones reales y permanentes en el tiempo. Muchas gracias por haber participado y bueno, no tuvimos más preguntas del público, estuvieron un poco tímidos hoy, pero los esperamos. Gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los participantes de hoy, especialmente a Esther y Álvaro. Muy interesante la conversación y, bueno, poner, digamos,
tela de prioridad, los temas urbanos post-COVID va a ser una necesidad para todas las disciplinas. Así que muchas gracias a todos. Los dejo invitados para el próximo miércoles al mismo horario. A la 1:30 tendremos a los arquitectos Solano Benítez, que está haciendo taller en nuestra escuela por este semestre, conversando junto a nuestro decano de Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra, Felipe Asadi. Así que los dejamos a todos invitados a esa conversación. Muchas gracias por participar. Chao, chao.